Gracias, Cassandra. Medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía. Todo el sistema al pueblo. Con Salud en tu Familia, una brigada de médicos visita casa a casa a personas vulnerables para brindarles consulta médica, medicamentos, estudios profesionales, siempre con un trato amable y de calidad. Con honestidad y trabajo, cuidamos tu salud. Secretaría de Salud, Gobierno de Michoacán. Enfrentemos juntos el cáncer infantil. Programa para familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer. Inscríbete. Y mientras el paciente está en tratamiento, recibirás un apoyo mensual para transporte, hospedaje o alimentación. Registra bienestar.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Respetando y garantizando los derechos humanos de las personas privadas de la libertad indígenas, las autoridades penitenciarias cumplen con valorar nuestros usos y costumbres. Hoy, por primera vez en la historia del Centro Penitenciario de Uruapan. Con música tradicional purépecha, danzas y el recorrido conocido como Cuanitzcua, donde los internos recibieron un baño de confeti. Acompañado de dulces y piezas de pan, se celebró el Corpus Christi en el penal de Uruapan. Esta celebración de vital importancia en la cultura purépecha se realizó por primera vez en la historia penitenciaria de Michoacán. Indígenas privadas de la libertad puedan conservar sus usos y costumbres. En el interior de un penal, acompañados por sus familiares internas e internos, mostraron visiblemente como orgullosos por ser parte de esta tradición. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Entonces, como las tenemos que pagar aplicaciones para ver y pues que como relacionado a la salud, a la historia, nada más como novelas o así. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a su espacio informativo a las 2. Agradezco mucho a quienes nos siguen a través de radio y televisión. Más bien recuerde, puede hacerlo digital a través de nuestras plataformas. Una de ellas es nuestra página web en el www.sistemamichoacano.tv, así como también en nuestras redes sociales, particularmente en Facebook y en YouTube, donde podrá seguir completamente vivo esta transmisión informativa. Agradezco también a nuestra compañera intérprete de lengua de señas de una emergencia. Y pues bueno, yo soy Héctor Tapia y esto
Lo que va a escuchar en un momentito más es un adelanto de lo que tendremos durante esta jornada informativa. Cualquier acción que abone al bienestar económico es buena para la entidad, refirió el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán respecto a la reestructuración de la deuda pública. Inició el proceso de la empresa encargada de la construcción del distribuidor vial de la salida a Salamanca, aquí en la capital michoacana. Abierto los módulos para realizar los trámites vehiculares en el periodo vacacional. Además, autoridades de los sectores educativo y cultural presentan un programa de fomento de la lectura en lenguas indígenas. Iniciamos con la información. Muy bien, entramos de lleno a la información que tenemos programada para usted. Y mire usted, ante la inflación que padece nuestro país, es importante no gastar lo que no se tiene. Así lo señalan los propios especialistas. Ante el repunte de las tasas de interés del 10% para este 2022, es importante no se tiene, señala el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, Roberto Carlos Estrada Zavala. Primero que debemos entender y debemos de partir es que nosotros no podemos recibir un ingreso si no pagamos un impuesto. La única forma en la que nosotros podemos tener un patrimonio que además sea legal es a través de la formalidad y del pago de... Señaló que el ciudadano debe construir una disciplina financiera para prevenir deudas y problemas económicos. Si no tiene una disciplina financiera, porque estamos acostumbrados a gastarnos lo que no tenemos, es ahí cuando viene el problema. El problema no es ahorita el hecho por per se de que suban las tasas de interés. El que suban las tasas de interés se buscan tener beneficios para que la economía, el valor de la moneda, el poder adquisitivo no se pierda con mayor rapidez. Las personas que tienen de crédito serán los más afectados ante la inflación actual que vive México. Con 100 pesos usted compra hoy 3 cosas, pero mañana nada más va a comprar 2 o 1 con los mismos 100 pesos. Entonces,